Para el capitán Brindle de la fragata USS Stark, la del 17 de mayo de 1987, era una tarde como cualquier otra patrullando las hermosas aguas del Golfo Pérsico a pocos kilómetros del límite entre Irak e Irán. El único problema es que ambas naciones se encontraban en una brutal guerra desde hacía años. De repente, el navío registró una aeronave civil que se aproximaba hacia ellos a toda velocidad. Los norteamericanos solicitaron identificación, pero lo que recibieron fue el impacto de 2 misiles Exocet. Esta es la historia de uno de los ataques más extraños recibidos por un navío de Estados Unidos y cómo un error inocente estuvo a punto de destruir las relaciones entre dos aliados militares. Acompáñanos para conocer todo sobre el Dassault Falcon 50 iraquí que abrió fuego sobre un buque de guerra del tío Sam. En septiembre de 1980, Irak invadió a su vecino Irán con el objetivo de convertirse en la nación más poderosa en la región del Golfo Pérsico. El problema es que para 1982, Irán había recuperado todos los territorios ocupados, pasando a una estrategia ofensiva para capturar territorio iraquí. Sin embargo, como siempre, las luchas en Medio Oriente tienen jugadores externos con intereses económicos y políticos. Estados Unidos se propuso ser el principal sponsor de Irak, enviando miles de millones de dólares en material bélico, además de proporcionar información vital al gobierno de Saddam Hussein. Pese al apoyo de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Irak tenía serios problemas para obtener fotografías aéreas e información sobre las posiciones iraníes en el Golfo Pérsico. Ante esa carencia, la inteligencia iraquí propuso enviar un jet Dassault Falcon 50 de uso ejecutivo para observar el área en secreto. La Fuerza Aérea de Irak apoyó la idea y en 1986 enviaron el avión a Amán, capital de Jordania, bajo la coartada de transportar a importantes hombres de negocios iraquíes. En realidad, el avión llevaba a 3 pilotos de naves Dassault Mirage y un fotógrafo. El Falcon 50 voló cerca de Siria, excusando su cambio de rumbo con un error de navegación. La operación fue un éxito y se decidió realizar la misma jugada en la parte baja del Golfo Pérsico para detectar actividades marítimas de Irán. Para lograr ese nuevo objetivo, el Dassault Falcon 50 fue enviado a Francia para recibir modificaciones. Se le instaló el sistema de control de fuego y el radar Cyrano IBS-5 del potente caza Mirage F-1, al mismo tiempo que se realizaron modificaciones en la cabina del piloto. En la parte exterior, al jet de uso ejecutivo se le instaló un lanzador de misiles debajo de cada ala. Por último, se reemplazó la nariz original con la de un Mirage F-1. El resultado fue un Frankenstein, mitad avión civil, mitad avión militar, que no solo podía tomar fotografías y realizar misiones de reconocimiento, sino que también podía abrir fuego con misiles AM-39 Exocet. Semejante creación no podía regresar a Irak sin nombre, por lo que fue bautizada como Susana. Fue durante la vuelta a casa que el piloto del avión modificado cometió un terrible error. En 1987, un buque norteamericano fue enviado al Golfo Pérsico para realizar operaciones de patrullaje, manteniéndose lejos de la acción y del fuego. El USS Stark era una fragata de misiles guiados de la clase Oliver Hazard Perry, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos. Era la unidad número 23 de su clase y su nombre se había elegido como homenaje al almirante Harold Rainsford Stark. Fue votada en 1980 y puesta en servicio en 1982, por lo que era una unidad bastante nueva y moderna. De hecho, fue uno de los primeros barcos cuyo modelado se realizó mediante computadoras en un lapso de apenas 18 horas. Por último, el USS Stark contaba con la capacidad de fuego para realizar operaciones antiaéreas y antisubmarinas. Nadie esperaba que semejante unidad pudiese ser vulnerada por un avión de uso civil. El 17 de mayo de 1987, el Falcon 50 Susana de Irak regresaba a casa cuando se topó con el USS Stark. El piloto iraquí ignoró 2 mensajes provenientes del navío norteamericano en el cual se presentaban y solicitaban identificación. Desde el Dassault Falcon 50 partió un misil Exocet a una distancia de 35 kilómetros. El proyectil dio con el blanco pero no detonó. El USS Stark no respondió con fuego, ya que sus radares fallaron y no indicaron a la tripulación que estaban siendo atacados.
Aún así, el misil no detonado provocó una pérdida de combustible que rápidamente se transformó en un incendio. En simultáneo, el piloto iraquí decidió abandonar la escena, pero no sin antes disparar un segundo misil a 24 kilómetros de distancia. El segundo exocet sí estalló, y como resultado dejó un agujero humeante de 3 metros de ancho y 5 metros de alto. Este impacto afectó severamente los sistemas de comunicación. El capitán Brindle no podía ordenar un ataque a la nave agresora, pero hubo un testigo de todo lo acontecido. A algunos kilómetros, una aeronave norteamericana de alerta temprana detectó el ataque y de inmediato se comunicó con una base aérea apostada en Arabia Saudita para enviar una nave de combate con el fin de interceptar a Susana. El problema es que el equipo de control terrestre no contaba con la autoridad para dar esa orden, y entre retrasos burocráticos y problemas de comunicación, el Falcon 50 y sus escoltas escaparon sin un rasguño del encontronazo. Mientras tanto, el USS Stark estaba a punto de hundirse a causa del daño causado por el segundo misil Exocet. Para evitar perder la nave, el capitán Brindle ordenó inundar partes específicas del navío con el objetivo de equilibrar su peso y poder mantenerlo a flote. Al cabo de unos minutos, 2 buques norteamericanos respondieron al pedido de auxilio de la fragata atacada, el USS Waddell y el USS Cunningham. En el USS Stark, el saldo de víctimas ascendió hasta los 37 marineros muertos. La fragata atacada pudo llegar a puertos amigables y recibir reparaciones temporales que le permitieron regresar a Estados Unidos para los arreglos estructurales más profundos. Más allá del enorme daño recibido, el USS Stark continuó en servicio hasta 1999. Irak pidió disculpas por lo ocurrido y el propio Saddam Hussein explicó que el piloto confundió la nave estadounidense con un navío iraní. Oficiales estadounidenses afirmaron que el piloto no actuó bajo órdenes de su gobierno y que de hecho fue ejecutado por su error. Esto fue desmentido más tarde por un oficial de la Fuerza Aérea de Irak, quien aseguró que el piloto no fue castigado y continuó operando con normalidad. Si bien quedó claro que no se trató de una acción militar deliberada, sino un error de juicio del piloto, el gobierno de Irak tuvo que responsabilizarse por lo ocurrido para no arruinar su amistad por conveniencia con Estados Unidos. Al cabo de unos años, el gobierno iraquí estableció un fondo de compensación para las familias de las víctimas del incidente del USS Stark. Aún así, la Marina de Guerra del tío Sam encontró que el accionar del capitán Brindle y sus oficiales de alto rango fue menos que satisfactorio y que no propició liderazgo orientado al combate. Después de todo, estuvo a punto de perder una fragata multimillonaria cargada con armamento a manos de un avión ejecutivo mejorado. Brindle debería haber ordenado un ataque de inmediato, incluso antes de recibir el primer impacto del misil que no explotó. Si bien las acusaciones fueron severas y se recomendó una corte marcial, ninguno de los oficiales recibió penas y el capitán Brindle se retiró poco después de lo ocurrido en las aguas del Golfo Pérsico. Un encuentro casi fatal entre un avión ejecutivo y un navío de guerra de la principal potencia mundial. No es algo que se vea todos los días. El ataque del Falcon 50 pasó a la historia como una de las tragedias más absurdas en la historia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Así llegamos al final de este video. Si te gusta conocer este tipo de historias, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Aviación Militar.